tener en la meditación de la palabra. La carta a los Colosenses. Así que vayamos y busquemos la carta a los Colosenses. Mientras usted lo busca, hermanos, le motivo, hermanos, porque si alguno aún no ha comenzado a servir en los diferentes cultos, hermanos, le motivo, hermano, para que usted comience a servir, hermano. Mi esposa siempre anda la cinta, hermano, por si alguien quiere, hermanos, tomarse medida para las camisas, ¿verdad? Y así, hermanos, ser parte de los servidores, hermano, para poder atender los cultos, ¿verdad? Que siempre, hermanos, ¿verdad? Es necesario. Necesitamos más servidores, hermanos. Necesitamos más hermanos, ¿verdad? O hermanas para hacer la cuna, hermanos, más maestros. Necesitamos más hermanos que puedan, hermanos, incorporarse al servicio, hermanos. Así que vamos a leer, hermanos, Colosenses capítulo 1. Vamos a ir, hermanos, al versículo 9, que es donde nos quedamos la última vez. Dice la palabra del Señor, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿qué dice, hermanos? ¿Llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que, ¿para qué dice? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Hasta ahí vamos a quedarnos, hermanos. Gracias por estar de pie, hermanos. Si pudiéramos conocer, hermanos, el futuro de una decisión importante en nuestra vida, seguramente, hermanos, tomaríamos la mejor decisión. ¿Está aquí conmigo, hermanos? Si pudiéramos conocer, hermanos, el futuro de una decisión importante de nuestra vida, seguramente tomáramos la mejor decisión. ¿Alguna vez usted ha tomado alguna decisión, hermanos, sin medir las consecuencias y después se ha arrepentido? ¿Ah? Alguna porque está el esposo aquí dicen, no dicen amén, hermano.
Pero creo que todos, hermanos, hemos tomado decisiones en la vida donde no hemos medido las consecuencias y después nos hemos arrepentido. Y uno dice que si yo hubiera sabido, por ejemplo, alguna vez, ¿verdad? Usted encarga cosas en línea. En línea, en la foto se mira bonito, ¿verdad? Pero cuando ya lo recibe, dice usted, si hubiera sabido que esto me iban a dar, ¿verdad? No hubiera comprado nada. Entonces, hermanos, la semana pasada comenzamos el estudio, hermanos, de la carta a los Colosenses y hablamos sobre tres pilares fundamentales de una iglesia saludable. ¿Quién se recuerda, hermanos, los tres pilares que vimos la semana pasada para una iglesia saludable? ¿Quién se recuerda, hermano? Fe, amor y esperanza. Amén. Fue amor y esperanza que eran los tres pilares fundamentales de las cuales Pablo está resaltando que en la iglesia de Colosas había estos tres tipos de actitudes de los hermanos. El primer capítulo, hermanos, de esta carta se está tratando de la oración que el apóstol Pablo hace por los hermanos de Colosas y las motivaciones por las que Pablo, hermanos, ora por ellos. Dijimos, hermanos, que la iglesia de Colosas era una de las iglesias, podríamos decirle, ejemplares en aquel tiempo. Porque la razón es, hermano, porque tenían una fe firme en el Señor. También, hermanos, es porque practicaban el amor entre ellos mismos. Y también, hermanos, porque tenían esperanza de recibir el galardón, ¿verdad? Que es, hermanos, la salvación. ¿Me estoy explicando, hermanos? La iglesia de Colosas, hermanos, era una congregación madura en la fe. Andaban, tenían doctrina en el Señor. Tenían discernimiento de las falsas doctrinas. En otras palabras, hermanos, la iglesia de Colosas era una iglesia modelo, no una iglesia perfecta, sino, hermanos, una iglesia modelo. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo no se conforma con que la iglesia sea una iglesia modelo, sino que, hermanos, Pablo hace una oración por algo más profundo, hermanos, para que los hermanos de Colosa recibieran, y es que conocieran la plena voluntad de Dios. Esa era la oración de Pablo. Que la iglesia, que los hermanos, los miembros de la iglesia de Colosas conocieran plenamente la voluntad de Dios. Imaginémonos, hermanos, a una persona que recibe el mapa donde está un tesoro. Imagínense, hermanos, que a usted le dieran, hermanos, el mapa donde hubiera, hermanos, tesoro, que hubiera alguna mina de oro. Y que realmente, hermanos, esta persona o usted solamente mira la portada de ese mapa, pero no se arriesga a abrirlo. Aunque realmente, hermano, usted tenga todas las posibilidades y si tenga un mapa para poder llegar hasta donde está el tesoro, pero como no lo abre, hermano, no lee las instrucciones para llegar donde está el tesoro, simplemente, hermano, nunca va a llegar donde está el tesoro, hermanos. ¿Cuántos quisieran tener un mapa con un tesoro, hermanos, escondido, hermano? Ya no vinieran a la iglesia, hermano. Pero, hermanos, pero imagínense, hermanos, que recibiéramos un mapa, pero no leyéramos las instrucciones. Fíjese, hermano, que le cuento algo. Hace unos 2 meses, yo compré unos estantes. Yo los miraba bonitos, porque los compré, la foto se miraba armados los estantes. Pero cuando me los envían, hermano, no me los envían armados, me los envían en cajas. Y tenían, hermanos, un montón de piezas y no traían tornillos. Con tornillos uno puede, hermanos, ir ver dónde están los agujeros e ir armándolo, pero
esos estantes son de ensamblar, van ensamblando cada pieza, es como armar un rompecabezas. Mi hermano, yo me enojé, hermanos, y le escribí a la muchacha a la cual yo le había comprado, hermanos, y le digo, mire, los estantes que acabo de recibir, le digo, no son los que vimos en la foto. ¿Cómo no? Me dice, esos son. Pero que allí se miran diferentes, es que tiene que armarlos, pero son de ensamblar. Pero le digo, ¿y cómo los voy a armar? Allí me dice, en la caja va una hojita, ahí están, una pequeña hojita, hermano, ahí están todas las indicaciones. Y yo llego a buscar, hermanos, la hojita, hermanos, y ahí estaba la hojita, y con eso los armé. El detalle es, hermano, que no había leído las instrucciones. ¿Me estoy explicando? Porque a veces uno quiere, hermano, que las cosas sean rápido, pero hay cosas que hay que leer las instrucciones. Porque si no, hermano, ¿verdad? No se llega al propósito. Esta tarde, hermano, quisiera hablar bajo el tema un anhelo por conocer la voluntad de Dios. Es el tema de esta tarde. Un anhelo por conocer la voluntad de Dios. El propósito, hermanos, es motivar a cada uno de ustedes a vivir en un crecimiento constante en el Señor, desarrollando un anhelo profundo por conocer la voluntad de Dios para vivir una vida madura y firme en la fe. Así que conocer la voluntad de Dios, hermano, no es opcional, sino que es esencial vivir en la voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? En primer lugar, hermanos, debemos anhelar conocer más la voluntad de Dios. Dice el versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos de, perdón, ¿de qué dice? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice la palabra de Dios que la oración de Pablo tenía que ver con pedir que los hermanos de Colosas pudieran, hermanos, llegar a conocer, dice que sean llenos del conocimiento. La palabra conocimiento, hermanos, ahí en ese texto, es la palabra griega que se dice epignosis. Y la palabra epignosis tiene que ver con algo completo y que no le falta nada. Por eso Pablo dice, hermanos, que él desea que sean llenos, que sean completamente, que se llenen completamente del conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo no está hablando de un conocimiento superficial, sino que Pablo está hablando, hermano, es una experiencia profunda y completa en Dios. Una de las cosas, hermano, que en la iglesia, los hermanos, los creyentes, los que somos miembros de la iglesia, hermanos, no debemos de conformarnos, queridos hermanos, solamente a aceptar a Cristo en nuestro corazón. Eso es, hermano, ¿verdad? Lo más maravilloso que hay. ¿Cuántos han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? Ahora, eso es lo más maravilloso, pero no debemos de conformarnos. ¿Por qué razón? Porque muchos cristianos, hermanos, se quedan, hermanos, en lo elemental. ¿Qué es lo elemental? Dios me ama, saber que Dios me ama, saber que Jesús me salvó. Todo eso es cierto. ¿Cuántos creen que Dios los ama, hermanos? ¿Cuántos creen que el Señor nos ha salvado? Todo eso es cierto. Pero eso es el inicio, hermanos, de lo que Dios quiere seguir haciendo con nosotros. Prácticamente, hermanos, les pregunto algo. ¿Alguien de aquí tiene conocimiento de Dios? Pregunta es, ¿qué sabemos de Dios? Sabemos que nos ama. Usted sabe que Dios le ama. ¿Sí o no? Usted sabe que que Dios envió a Jesucristo, hermano, para salvarnos. ¿Sabemos eso, hermanos? ¿Sí o no? Sabemos que Dios es poderoso. ¿Sí o no? Entonces tenemos un conocimiento de Dios. No podemos decir que no sabemos nada de Dios, porque hay cierto conocimiento que tenemos. Y todo, hermano, eso es conocimiento y eso es bueno, pero no es todo.
Los misterios de Dios, hermano, son grandes. Y la oración de Pablo es que la iglesia conozca más a Dios. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré que dice cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es una promesa de Dios. Pero ¿qué son esas grandes cosas y ocultas que no conocemos? ¿Cómo puedo saber yo eso? Buscando, Señor, conociendo más al Señor. ¿Me estoy explicando, hermano? Así que no basta solamente con congregarnos en la iglesia, no basta solamente con venir a la iglesia, sino que también tenemos que crecer en el conocimiento que tenemos con Dios. Y ese conocimiento viene de abrir la palabra de Dios. Muchas veces nosotros estamos patinando en unas situaciones que no sabemos cómo salir. Muchas veces estamos pidiendo a Dios que Dios haga algo, o muchas veces nos quejamos porque oramos y no vemos respuesta. La pregunta es, ¿ya abrió el manual de las indicaciones? Le pregunto, hermano. Ya abrimos el manual donde están las indicaciones, donde Dios nos habla para que hagamos conforme a su voluntad. Conocer más a Dios significa involucrarnos más en la palabra. Conocer más a Dios, hermano, significa involucrarnos más en la oración. Conocer más a Dios, hermano, significa buscar diariamente la dirección a Dios. Diariamente. Usted va a salir, busque la dirección de Dios. Usted está buscando trabajo, busque la dirección de Dios. Usted quiere formar un hogar, busque la dirección de Dios. ¿Me estoy explicando? Usted quiere emprender un negocio, busque la dirección de Dios. Si en todo buscamos la dirección de Dios, Dios siempre nos va a ayudar en todas las cosas que necesitamos. ¿Qué dice Romanos 12:2, hermanos? Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En esta versión, en la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, dice esta versión, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿por qué Pablo no quiere que los cristianos actuemos como el mundo? Dice, no se conformen al mundo. Significa, hermanos, no imiten la conducta ni las costumbres de los que viven en este mundo. ¿Por qué Pablo no quiere que los cristianos imitemos o actuemos como el mundo actúa? Porque los que no son creyentes, hermano, no viven bajo la voluntad de Dios. No podemos tomar de ejemplo a alguien que no sea hijo de Dios, porque no vive bajo la voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dice Efesios 5:17, por tanto dice, no seáis insensatos. La palabra insensato significa actuar sin pensar. Por tanto dice, no seáis insensatos, sino que dice, entendidos cuál sea la voluntad de Dios. O sea que la palabra dice, miren, yo no quiero que ignoren cuál es la voluntad de Dios. No quiero que vivan ignorando cuál es la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice que él oraba para que los de Colosas fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando?
como en una relación, hermano. No podemos decir que amamos a alguien si no conocemos a esa persona. Mientras más conoce a esa persona, o lo deja de amar o lo ama más. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? Mientras más conozca a alguien, o lo deja de amar o lo ama más. Pero ¿qué llevó a tomar esa decisión? Cuando conoció a esa persona. Pero no podemos amar a alguien que no conozcamos profundamente. Mi hermano, hay gente, hermano, que se casa, se conocen en redes sociales, nunca se han visto, hermano, y cuando se miran a casa. ¿Verdad? Dígame usted, ¿cuántos se conocieron? Y si por ahí hay alguno, hermano, que tenga un amor platónico en redes sociales, hermano, no se deje llevar, hermano. Conozca a la persona primero. ¿Estoy explicando, hermano? Ahora, ¿qué es conocer la voluntad de Dios? Conocer la voluntad de Dios, hermano, es estar totalmente seguro que Dios tiene el control de todas las cosas. Y las cosas que pasan, sean buenas o sean malas, hermano, es la soberanía de Dios lo que permite y lo permite Dios para nuestro propio beneficio. Todo lo que nos sucede está bajo la soberanía de Dios. Todo lo que nos pasa está bajo la voluntad de Dios. Hay veces, hermanos, que nosotros no entendemos las cosas que pasan, porque hay cosas que suceden en nuestra vida que causan dolor. Hay cosas en nuestra vida, hermano, que cuando perdemos algo, hermano, trae dolor, trae tristeza y a veces uno no entiende. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, hermano, todo está bajo la soberanía de Dios. Sea cosa buena que nos suceda o sea cosa mala que nos suceda, hermano, es Dios permitiéndolo para nuestro propio beneficio. ¿Qué dice Romanos 8:28, hermano? Y sabemos que los que aman a Dios, que dice, todas las cosas le ayudan a bien. Si usted ama a Dios, pero su esposo lo dejó, todas las cosas le ayudan a bien. Si usted ama a Dios y su esposa lo dejó, todas las cosas le ayudan a bien. Si usted ama a Dios y su negocio va cada día en quiebra, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuál es el secreto, hermano? ¿Cuál es el secreto? Amar a Dios. Porque la promesa no es para todos, la promesa es para los que aman a Dios. Dice la Biblia, hermano, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto dice a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, hermano, aceptar que no todo saldrá como nosotros queremos, pero sí será como Dios quiere que sea. Y eso es conocer la voluntad de Dios. Hay cosas que no le van a salir como usted las planificó, pero sí van a salir cuando todo bajo la soberanía de Dios. Y aceptar, hermano, que no todo saldrá como nosotros queremos. Yo tengo planes, usted tiene planes, pero muchos planes no se van a dar. Algunos seguramente sí. Pero en la soberanía de Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aceptar lo que Dios tiene para mí. Aprender a confiar. Si Dios me quita, confiar que Él va a dar. ¿Quién dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios. Y Job no lo dijo emocionado. Job le dijo quebrantado del corazón. Había perdido sus hijos. 10 hijos había perdido. Había perdido, hermano, todo su ganado, sus tierras. Así que Job no dijo eso porque se le ocurrió decir, no, Job lo dijo quebrantado. Dijo, Jehová dio, Jehová quitó.
¿Por qué Job dijo eso? Porque conocía cuál era la voluntad de Dios. Cuando conocemos la voluntad de Dios, descansamos en que Él tiene un plan mejor para nosotros. ¿Está conmigo, hermanos? Así que muchas veces pensamos que los cristianos no vamos a pasar tiempos difíciles. Pero dijo Jesús, dijo hermanos, en el mundo tendréis aflicciones. Veamos lo que dice 2 Corintios, hermanos 12, versículos 7 al 10. ¿Qué dice 2 Corintios, hermanos 12, del 7 al 10? Dice así. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana, ¿qué dice, hermanos? Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. ¿En qué se gozaba Pablo, hermanos? En las debilidades, en las afrentas, en las burlas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. Así que no se trata, hermano, de aceptar el problema o aceptar la enfermedad, sino de confiar, hermano, que aún en medio de las circunstancias, confiar que aún en medio de los problemas, Dios no nos va a dejar que nos hundamos. Aún en medio de la escasez, Dios no va a dejar, hermano, que muramos. Porque Él ha prometido ser el Jehová, mi pastor, y nada faltará. Dios no nos va a dejar, hermano. Yo no sé qué circunstancia usted esté pasando, pero Dios no lo va a dejar. Si Dios lo deja, entonces Dios no es su Dios. Pero Él ha prometido no dejarnos, sino estar con nosotros todos los días. ¿Qué significa eso? Que vamos a salir en victoria, hermano, de cualquier situación. ¿Por qué razón? Porque amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? San Juan 16:33, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. En Mateo 16:24, Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese cada día, tome su cruz. Significa, hermanos, que hoy tomamos la cruz, mañana también, hermano, y pasado también. Significan esas aflicciones. Hay gente, hermano, que se desanima por las cosas materiales. Y yo sé, hermano, porque todos hemos pasado crisis materiales. Pero a veces Dios tiene que soltarnos un ratito para que confiemos en el Señor. El problema es, hermano, que a veces estamos acostumbrados solamente a recibir, y mientras recibimos, Dios es bonito, Dios es mi papito, Dios es chulo, Dios es todo. Pero cuando dice Dios, más mira, te voy a cerrar los cielos un ratito, porque ya vi que te doy abundancia y no me estás buscando. Así que te voy a hacer que me busques. Y ahí comienzan a renegar, comenzamos a esto, comenzamos a la otro, que no voy a dar culto, que ya no voy a servir, y comenzamos una gran letanía con Dios, hermano. Conocer la voluntad de Dios. ¿Estamos, hermanos? Y que, hermanos, cuando nosotros vemos, hermanos, a un niño, imagínense, hermanos, los niños confían en los brazos de su papá.
Los niños no saben para dónde lleva a su papá, pero saben que su papá jamás lo va a llevar a un lugar que sea prácticamente, hermanos, algo que sea peligroso para ellos. Usted agarra a un niño en sus brazos y su niño confía que usted lo lleva para un lugar bonito. Los niños nunca van a pensar que su padre lo va a llevar a un lugar peligroso. Ellos están confiados que su papá está velando por su seguridad. ¿Cuántos confían en Dios, hermano? Que estamos llevados en Dios y que Dios va a velar por nuestra seguridad. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué es importante conocer la voluntad de Dios? Número 2, para vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere que vivamos. Dice el versículo 10. Para que andéis, ¿qué dice? Como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué más dice? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno. La palabra andéis significa vivir, comportarse, ocuparse, caminar. Ahora, ¿por qué es importante conocer la voluntad de Dios? Porque eso nos hace hacer cosas que agradan a Dios. Yo no puedo hacer algo sin saber lo que agrada a Dios. Porque hay muchos creyentes que hacemos cosas que desagradan a Dios. Y el problema es que no sentimos cargo de conciencia cuando las hacemos. A veces, hermano, el cargo de conciencia es cuando ya se descubren las cosas, pero mientras hacemos las cosas, no existe un cargo de conciencia. ¿Qué significa eso, hermano? Significa, hermano, que no hemos conocido la voluntad de Dios. Porque alguien que haga algo que no agrada a Dios, va a sentir un pesar en su corazón. Va a sentir un estorbo en su corazón sin necesidad de que alguien le reclame por lo que hizo. Sino que su corazón se va a sentir contristado, su corazón se va a sentir preocupado por lo que hizo. Significa que conocemos la voluntad de Dios. El problema es cuando hacemos las cosas y no sentimos carga, no sentimos pena con Dios. Y muchas veces pensamos y dice, bueno, nadie se da cuenta, todo bien chévere, pero ahí pues puedo seguir haciendo las cosas. El problema es, hermano, que estamos actuando como personas que no conocen la voluntad de Dios. Y es ahí el problema. Y después vienen las consecuencias. Queridos hermanos, qué importante es conocer la voluntad de Dios. Una de las cosas, hermanos, que Dios nos llama es a honrarle a Él. ¿Me estoy explicando? ¿A cuánto le gusta que les hagan cosas que a usted no le gusta que le hagan? Creo que nadie. Tampoco el Señor, hermano, le va a gustar que hagamos lo que a Él no le gusta. Pero ¿cómo puedo saber lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta? Conociendo su voluntad. Conociendo su voluntad. Los hijos llegan a conocer a sus padres y dicen, no, a mi papá no le gusta. A mi mamá no le gusta. Porque aprenden a conocer la voluntad de sus padres. También nosotros somos llamados a hacer lo que a Dios le agrada. Amén, hermanos. A complacer a Dios, hermanos, en nuestras actividades. A complacer a Dios en nuestras decisiones. Hermanos, en un matrimonio sano, uno aprende lo que le gusta a otra persona y lo que no le gusta. A veces no necesita preguntar cómo quiere el café. Usted le gusta, usted sabe cómo le gusta a su esposo o a su esposa el café. A veces no necesita preguntar cómo quiere la sopa. Usted ya conoce cómo le gusta. ¿Me estoy explicando? Porque llegamos a conocerlos. Sabe lo que le agrada. Así que nosotros evaluemos, hermano, nuestro comportamiento. Evaluemos nosotros nuestras decisiones diarias. ¿Está agradando a Dios lo que estoy haciendo? ¿Está agradando a Dios cómo estoy viviendo?
¿Está agradando a Dios las decisiones que estoy tomando? Y cuando nosotros tomemos en cuenta hacer la voluntad de Dios, queridos hermanos, entonces las cosas van a marchar mejor. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Y la oración de Pablo era que la iglesia conociera. Dice que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Así que conocer la voluntad de Dios me ayuda a entender que no todas las cosas me saldrán bien. Como le vuelvo a repetir, hay cosas, hermanos, que saldrán como las planificamos, pero hay algunas cosas que no nos van a salir. Pero eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Que las cosas no me salgan como yo las planifiqué, no significa, hermano, que Dios no esté con nosotros, sino que cuando conocemos la voluntad de Dios, sabemos que Dios sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Amén. Así que unas veces podemos perder dinero. ¿Y qué duele perder dinero, hermano? Más si son los últimos $10 que usted andaba, hermano. A veces perdemos dinero, a veces perdemos amigos, a veces perdemos alguna relación, a veces fracasamos en los trabajos, a veces fracasan los negocios, a veces perdemos seres queridos. Así que debemos aprender. Hay veces que vamos a reír y también hay veces que vamos a llorar. Amén, hermano. Pero si conocemos la voluntad de Dios, Dios está cuando lloremos y también Dios está cuando riamos. Amén. Aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando conocemos la voluntad de Dios, no nos hace mejor. Cuando conocemos la voluntad de Dios, eso nos hace dar mejores frutos. Actuamos mejor, pensamos mejor. Y eso se llama crecimiento espiritual. Cuando usted y yo comenzamos a tomar decisiones correctas, se llama crecimiento espiritual. Cuando conocemos la voluntad de Dios, somos fortalecidos y seguimos perseverando cualquiera que sea el problema. Dice el versículo 11. Fortalecidos con todo el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En la traducción en lenguaje actual dice así: por su gran poder cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así, perdón, con alegría. Significa, hermanos, que vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Y cuando conocemos la voluntad de Dios, ya no renegamos por lo que nos pasa. Cuando conocemos la voluntad de Dios, ya no nos desanimamos por lo que nos pasa, sino que aprendemos a decir, algo Dios tiene mejor para mí. Aprendemos a confiar. Se le arruinó el carro, algo tenga Dios mejor para usted. Amén, hermano. Dios tendrá algo mejor para nosotros. Aprender a confiar en la voluntad de Dios. Cuando conocemos la voluntad de Dios, nos hace ser agradecidos, dice el versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando Dios, hermano, nos hace pasar por procesos duros, no es fácil darle gracias a Dios. Cuando nos hace pasar por momentos difíciles, no es fácil decirle al Señor gracias por este día. Porque hay momentos difíciles. Pero cuando conocemos la voluntad de Dios, Él nos da fuerzas para esperar en su voluntad. Y la voluntad de Dios siempre va a ser perfecta. Dios no se va a equivocar. Si Dios permite que usted pierda algo, Dios no se equivoca, hermano. Si Dios permite, hermanos, que algunas veces nos vaya mal en algunas cosas, Dios no se equivoca, hermano. Porque un propósito tiene Dios. El problema nuestro es que no conocemos la voluntad de Dios, que no confiamos en la voluntad de Dios. Pero cuando aprendemos a confiar en la voluntad de Dios, usted sabe
Usted sabrá, cuando las cosas vayan mal, es tiempo de rendirnos delante de Dios. Es tiempo de humillarnos delante de Dios. Es tiempo de buscarle más todavía. Y entonces las cosas van a marchar mejor. Así que, hermanos, cuando una persona conoce la voluntad de Dios, no se rinde fácilmente. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué más dice? Y trasladado del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén, hermano. Qué bonito es conocer la voluntad de Dios. Qué bonito es saber, hermanos, que Él nos ha perdonado, que su sangre preciosa nos ha redimido. Dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que cuando una persona conoce la voluntad de Dios, no se rinde fácilmente. Esté pasando lo que esté pasando. Aquí hay mujeres que no se han rendido y han pasado tormentas difíciles. Aquí hay hombres que no se han rendido y han pasado momentos difíciles. ¿Por qué? Porque saben que esperar en la voluntad de Dios es garantía de algo mejor. Amén. Así que el que conoce la voluntad de Dios no se queja constantemente. El que conoce la voluntad de Dios no pierde la fe en medio de la prueba. El que conoce la voluntad de Dios entiende que cada proceso tiene un propósito. Y ojalá que podamos nosotros comprender esto, hermano. Que cada proceso tiene un propósito. Hermano, Dios usa los procesos para formarnos. Dios usa los procesos para hacernos fuertes. Amén, hermanos. Hombres y mujeres de fe que saben, hermano, que al final de todo sufrimiento, Dios espera darles un galardón. A pesar de todo, hombres y mujeres que seamos llenos de fe, de confianza en el Señor, porque las cosas que nos suceden siempre va a ser para nuestro beneficio. El problema es que cuando estemos en el momento, aprendamos a confiar en lo que Dios tiene para mí. Es fácil, hermano, derrumbarse. Es fácil renunciar a todo cuando no conocemos la voluntad de Dios. Pero cuando conocemos la voluntad de Dios, suframos lo que suframos, vamos a esperar en que Dios tiene algo mejor para nosotros. Así que hoy muchos quieren conocer la voluntad de Dios para evitar los problemas. Pero Dios quiere que conozcamos para crecer a través de esos circunstancias, de esos problemas. Así que, hermanos, Dios usa pruebas para fortalecernos. Dios usa pérdidas para enseñarnos. Dios usa procesos para formarnos. No somos víctimas de la situación. Somos un proyecto en las manos de Dios. Amén, hermano. Somos un proyecto en las manos de Dios. Así que, iglesia, debemos conocer la voluntad de Dios. Debemos de saber que mientras estemos en este mundo, vamos a pasar por diferentes aflicciones. Pero debemos mantener la esperanza de que Él nos llamó y Él nos hizo participantes de su herencia. Que ya no somos esclavos, sino hijos de Dios. Por eso dice los textos que hemos leído, dice que nos ha trasladado, nos ha librado de la potencia de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de su amado Hijo. Usted y yo ya no estamos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo ahora tenemos un reino inconmovible. Ahora usted y yo, hermanos, pertenecemos al reino del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que estamos en el plan de Dios. Así que, hermanos, yo le invito en esta tarde. Busquemos a Dios diariamente. No tome decisiones sin consultar a Dios. No busque trabajo sin consultar a Dios. No emprendan un negocio sin consultar a Dios. No tome decisiones sin consultarle a Dios. Confíe en el Señor aunque usted no entienda lo que esté pasando. Aunque le esté lloviendo, 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 confíe en el Señor. La tormenta va a pasar.
Persevere en medio de la dificultad. Ore cada día pidiendo conocer la voluntad de Dios. Involúcrese con la Biblia. Lea el manual de instrucciones. Oremos más. Leamos más. Por último, no solamente busquemos las bendiciones materiales que Dios da. Aprendamos a buscar, a hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Esta era la oración de Pablo para que los de Colosas pudieran ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Hermanos, que nosotros también tengamos esa motivación de que a partir de ahora comencemos a buscar la voluntad de Dios, que siempre va a ser para nuestro beneficio. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos, por esta palabra. Oramos al Señor.